Pues surge en la periferia del imperio, pobrismo, que también se puede llamar comunismo, se origina en una secta judía particular. Entre los judíos había 3 sectas filosóficas. Los secuaces de la primera son los fariseos, los de la segunda los saduceos, y los de la tercera, que tienen la reputación de una mayor santidad, reciben el nombre de esenios, por su resolución de mantener sus pensamientos en armonía con lo sagrado. Su grupo conserva un número constante de miembros, aunque el tiempo pase, porque reciben a muchos hombres cansados de la existencia. Al oeste del Mar Muerto, los esenios se mantienen apartados de la orilla para evitar sus efectos perniciosos. Casi son los únicos hombres que adoptan una vida sin dinero. Entre ellos, ninguno más rico que otro, puesto que de acuerdo con su ley, los que ingresan en la secta deben entregar su propiedad a fin de que sea común a toda la orden. Por entonces, de entre todas las religiones, destacaba una, que estaba entrando por la puerta de atrás de las casas nobles, estaba entrando a través de los siervos y los esclavos. La religión de los últimos serán los primeros. La pobreza es santa, la riqueza es culpable y criminal. El Señor castigará a los que tienen más que otros. Y al cristianizarse el Imperio Romano, aunque la crisis económica se sigue manteniendo, hay ese espíritu, ese entusiasmo del más allá, la plenitud del pobrismo. O sea, la riqueza evoca náusea y la pobreza evoca respeto. La nobleza negra crea a los jesuitas. Hay un retablo que está en la iglesia de Jesús, que es del artista jesuita Andrea del Pozo, donde aparece Ignacio de Loyola con su bandera roja. Fueron los venecianos quienes iniciaron la Reforma Protestante y después lanzaron la Contrarreforma como un movimiento aristotélico. En un punto están totalmente de acuerdo los reformistas y los contrarreformistas, que son los jesuitas, en que el cristianismo tiene que dejar de ser pobrista. A 200.000 guaraníes como esclavos. Ahí inventaron lo que se entiende como comunismo. Lo inventaron los jesuitas en la reducción del Paraguay. Los jesuitas fueron los primeros ensayistas del comunismo capitalista, esclavizando a los indios guaraníes entre 1600 y 1750, bajo un estricto control poblacional. Por lo tanto, ya tenemos un antecedente que en el año 1600, acá en América, en lo que es la región del Paraguay, 150 años estuvieron esclavizando a los indios guaraníes, los jesuitas, y con ello implementaron todo un sistema comunista capitalista, tal cual, porque todo era común para los indios, claro, pero los que capitalizaban todo el trabajo de los indios eran los jesuitas. Entonces, el obispo Palafox, en la época del Papa Inocencio, lo mandaron un día a revisar cómo estaban funcionando los jesuitas en América, y le escribió al pontífice lo siguiente, comillas: toda la riqueza de Sudamérica está en manos de los jesuitas. Los hijos de Loyola tienen refinerías de azúcar, minas de plata, plantaciones de cacao, fábricas de alfombra, haciendas ganaderas y hasta hacen servicios de préstamos. Estamos hablando de entre 1600 y 1750 más o menos. Los jesuitas, de las inmensas ganancias que tenían en las reducciones del Paraguay, resguardaron su dinero. Sacaron Bauer y pusieron Rothschild, o un sistema de testaferros, pero ya no de la nobleza negra directamente, sino que de los jesuitas. Y el banco ese estaba bajo el mando de los Pallavicini, porque fue Prusia que los acogió cuando la expulsión de la Iglesia Católica. El modelo prusiano que impera en casi todo el mundo fue ideado por los jesuitas para los ejércitos del emperador de Prusia. Pues ese modelo fue trasladado a la educación. Una de las bases fundamentales en que se asienta esta matriz es en la creencia de un modelo de Dios, ese Dios bíblico. La idea de Dios es etérea, la idea de Dios no se contrasta con la realidad. Hay convicciones virtuales, ideas que se repiten y se machacan. Casi siempre los envuelven en alguna virtud, alguna fe, alguna, digamos, abstracción verosímil. Mostrando que esa idea de Dios
y las diferentes formas religiosas, políticos, sociales, siempre fueron funcionales a las clases dominantes de turno. Un mundo demasiado ordenado, pensado más para los intereses de algunos que se hacen pasar como intereses de todos. Detrás de cada orden hay un interés. Cada vez que alguien quiere demostrar que algo es propio de la naturaleza de las cosas, en realidad está haciendo pasar su propia lógica como si fuese lógica de todos. Esas disposiciones ordenadas de las cosas remiten a determinadas lógicas, a determinados intereses. Una sociedad que hace siglos viene fustigando contra toda apertura y estableciéndose en lugares ligados al orden, a la tradición, a lo inamovible, a lo definitivo. Estamos seteados en la idea de que hay un centro y de las energías puestas en el trabajo, un sistema que busca permanentemente cuerpos económicamente rentables y políticamente dóciles. Un conjunto de normativas que te garantiza que a través de su cumplimiento tenés un acceso a la eternidad. Los jesuitas fueron expulsados por conspiradores del Vaticano y en muchos países, pero siguieron existiendo en Rusia, donde al final el propio zar los expulsó mediante un decreto en 1815. Ellos juraron volver y vengarse. El movimiento, todos los bolcheviques y todo aquello fue impulsado por los jesuitas. Ellos juraron volver y vengarse, cosa que hicieron en sociedad con sus asesores financieros, los Rothschild, financiando la revolución bolchevique para instalar un nuevo reducto comunista capitalista a la usanza de lo que ya habían hecho en las reducciones del Paraguay, con la diferencia de que la parte religiosa, obviamente el esclavo, sería eliminada. Varios movimientos políticos del siglo XX que emplean como referencia la misma bandera roja. Es decir, uno de los símbolos de los jesuitas era la bandera roja exactamente del comunismo, el mismo que implementó la Unión Soviética, el mismo que implementa y todavía opera en China, y también en parte de lo que fue el nacionalsocialismo. El Proyecto Rojo es una idea que apareció en el siglo XVIII basado en unión de sistemas de valores bíblicos, es decir, restablecer sistemas de valores destruidos en la época de la Reformación, y también un proyecto capitalista con idea de progreso científico que desde los siglos XVI y XVII se desarrollaba con el apoyo del tipo de interés, ¿no?, del préstamo. Y dado que los préstamos estaban prohibidos en la Biblia, solamente había una manera de hacerlo, es decir, prohibir uso personal de ganancias de estos préstamos, es decir, usarlo para el bien común. Y es justo lo que hicimos nosotros en la Unión Soviética. El error grave de Marx está relacionado con su relación personal con la religión. Lo que ha hecho Marx es eliminar del Proyecto Rojo el elemento místico, que es un elemento absolutamente vital. Y tenemos, por ejemplo, al CFR. En sus cúpulas más altas está siempre dirigido por señores dirigentes que surgen de las organizaciones jesuitas. Fidel Castro, perfil de un jesuita clandestino. La historia confirma que Fidel Castro es un jesuita encubierto. Los jesuitas fueron los primeros ensayistas del comunismo capitalista, esclavizando a los indios guaraníes entre 1600 y 1750, bajo un estricto control poblacional que sirvió de base para la creación del comunismo soviético y el chino. Ellos instalaron la idea del comunismo tal como lo vemos, por ejemplo, hoy día en China, donde tenemos un partido, como les decía, monolítico, que controla absolutamente todo. A los chinos se les reparte pobreza en partes iguales. Y obviamente que en China hay una élite que vive bastante bien, porque eso es fundamental. Pero la mayoría de las personas viven por el plato de arroz, sobreviven prácticamente, y así más o menos van armando el tema de este comunismo capitalista.